Hola compañeros, buenos días. Nos vemos nuevamente para nuestra videoclase número 11. Seguimos con dialecto eólico, seguimos con Alceo. En esta sesión vamos a ver el fragmento 208 de Voigt, en el que se hace una alegoría de la nave del Estado. Y bueno, sin más vamos a dar paso a la presentación. Déjenme les comparto la pantalla. Creo que ahora ya todos estamos viendo y ya podemos empezar con la sesión. Bien, bueno, decíamos que es la videoclase número 11, seguimos con dialecto eólico y vamos a ver la estrofa alcaica, ahora sí aplicada a un texto. Habíamos visto, digamos, el esquema métrico de la estrofa alcaica y cómo se estructuraba, pero no habíamos medido como tal un texto que tuviera esa medida. Entonces, bueno, ahora sí la vamos a aplicar a un texto y vamos a ver el texto, que es el fragmento 208 en la edición de Voigt. Bueno, esta videoclase también tiene un solo ejercicio de evaluación, ya hablaremos de él más adelante. Bueno, vamos a dar una breve introducción a este fragmento 208. Habíamos visto ya en la introducción a Alceo, en su biografía, que la poesía de Alceo es inseparable de su actividad, su posición, su ambición e ideología política y el contexto de producción. También no nos podemos olvidar del entorno cultural, poético, lingüístico y musical de la isla de Lesbos, que fue una cuna de poetas, músicos y por lo tanto de reformas musicales y también métricas. La utilización de nuevos metros líricos, y decíamos que la poesía lesbia había plasmado en metro distinto contenidos que se habían expresado mediante la elegía. Y también que la reconstrucción de la historia de Lesbos está ligada a la interpretación de los fragmentos alcaicos. Y me parece que con este que vamos a ver hoy es uno de los más importantes para que reflejan esta guía para la reconstrucción de la historia del lugar. Bien, este fragmento, el 208, en este fragmento Alceo desarrolla con una singular fuerza expresiva la alegoría de la nave del Estado, que después será tan recurrente. De eso también trata un poco el ejercicio de evaluación de hoy. Que ustedes vean la repercusión de esta alegoría de la nave del Estado más allá de Alceo. La nave es en este caso la ciudad de Mitilene, a la que las luchas entre las distintas facciones políticas amenazan con echar a pique. Los comentarios antiguos indican que la oda fue compuesta en el contexto de los intentos de Mírsilo por hacerse con el poder, retornando del exilio en un barco fletado por un tal Pnemón. Bueno, esto es de García Romero. Este fragmento se clasifica como un ejemplo más de los llamados Stasiottica mele, que se emplean, que aquí emplea la alegoría o la nave del Estado. Todavía en Mitilene, Alceo describe este poema, cuyos modos de enunciación oscilan cual nave entre la primera persona del singular y del plural. Lo veremos ahorita que estemos trabajando el texto. La sensación de haber perdido la orientación y el desasosiego por no saber en qué dirección están soplando los vientos. Es decir, los embates de dos facciones que tienen su hetería situada en el centro. Por un lado, la cuadrilla de Mírsilo, regresando a Mitilene del exilio, y por el otro lado, la facción traicionera de Pítaco. Esto en palabras de Gentile. Bueno, la estrofa alcaica ya la habíamos visto. Consta de dos endecasílabos alcaicos, un eneasílabo y un decasílabo, y se dice que no hay sinafía. Lo vamos a ver aquí al final en alguno de los versos, como hay quien apunta que hay una sinafía por ahí. Ahorita la veremos. Bueno, este es el esquema métrico. Ahí pueden ver cómo estos dos versos son los endecasílabos, tienen básicamente el mismo esquema y mantienen un poco el núcleo que habíamos visto de la estrofa sáfica con este dáctilo más troqueo. Aquí tenemos una base con primera sílaba ambigua, y si se fijan tenemos lo mismo que pasaba en el endecasílabo sáfico, tres sílabas ambiguas en estos endecasílabos. Después sigue un eneasílabo y finalmente cerramos con un decasílabo. Bueno, ahorita lo vamos a ver en una estrofa. Bien, vamos al fragmento 208 de Voigt. Este es el fragmento, esta es la primera estrofa o estanza. Acuérdense, aquí la medida ya está puesta en esta primera estrofa. Ustedes tendrán que hacer la medida de la segunda estrofa o estanza. Y aquí estos son los dos endecasílabos. Después tenemos el eneasílabo
para terminar con el decasílabo. Voy a leer esta primera estrofa y después vamos a hacer el análisis dialectal y bueno, todo lo que hacemos siempre con los textos. Asinete miton anemon stasin, domen garencen kimek lindetai, doencen ames don tomeson, nai foremezacin melainai. Va cambiando un poco el ritmo, quizá lo leí muy rápido, a mí también me cuesta un poco de trabajo variar los ritmos, ir cambiando los ritmos, pero bueno, esta sería la medida. Vean cómo no tiene mayor problema. Aquí tenemos el núcleo estable y la última yo la mantuve como sílaba ankeps en estos dos, y bueno, aquí sí dejé la sílaba breve porque solamente podemos mantener ankeps en los decasílabos. Bueno, me voy a saltar las otras dos y nos vamos al análisis dialectal. Bueno, aquí tenemos el primer verbo, que es un asinetemi. Decíamos que va variando el autor entre la primera persona del singular, como tenemos aquí asinetemi, y la primera persona del plural, como tendríamos aquí, o incluso la referencia aquí también en ames. Pero bueno, ahorita vamos en el análisis dialectal. Aquí tenemos un asinetemi con una geminación de ni. El verbo es un verbo compuesto, tenemos alfa privativa, después la preposición sí y luego ya el verbo. Y el verbo tiene una geminación de mi, además de todo, ¿no? Bien, después tenemos este ton, yo lo he marcado, el verbo es asineteo. Aquí además es esta que ya habíamos visto en Safo, en ese oremi del fragmento 31 me parece. Ya lo habíamos visto, este tratamiento de verbos contractos como verbos en mi. Entonces pasa lo mismo, por eso tenemos este alargamiento aquí de la vocal radical de un original verbo contracto, pero con desinencia de verbo en mi. El verbo es asineteo, decíamos que es con esta alfa privativa, pues no comprender, desconocer, etc. Bueno, después tenemos el ton, también extraño. Aquí tenemos esta omega con un con un acento grave. Y en teoría debería concordar con stasin. Entonces algunos autores han leído, por ejemplo, Lovell le corrige esto por un tan, o sea, una alfa larga en vez de eta, para que acepte el acento grave y concuerde con este stasin. Además de que también Lovell corrige este anemon con un anemo sin la ni para que sea un genitivo singular y no plural como está en esta edición, que es la de Voigt. Bueno, este segundo verso en realidad pues no tiene, en cuanto al análisis dialectal, mayor cosa que comentar. Nos vamos al siguiente y vemos esta forma ames, que ya nos ha salido, que ya estudiamos en el eólico, en las características del eólico desde la primera sesión, y que bueno, es el pronombre para primera persona en nominativo plural. Acuérdense que tiene la geminación, el uso de alfa larga en vez de eta, y bueno, la psilosis. Y la baritonesis, ¿no? También. Después este on también nos salió en el fragmento 2c de Safo, en el fragmento 44 también de las bodas de Héctor y Andrómaca, en los verbos compuestos de meignimi y de anameignimi. Entonces esta es la preposición apocopada ana. Aquí el circunstancial sería todo este anatomeson. En meson tenemos la geminación de sigma también, y bueno, nai lo he marcado porque en general es una palabra irregular. No, además de pues el fenómeno métrico de la diéresis, pues es una palabra irregular en general en el griego. Luego forémeza lo he marcado también por esta geminación de mi y por también el tratamiento de un verbo contracto como verbo en mi. La forma, por lo tanto sería una forma atemática de un verbo contracto, que la forma temática o regular en ático tendríamos forúmeza, con la contracción forúmeza. Sin embargo, aquí tenemos el alargamiento de la vocal radical y la geminación de mi.
Lo mismo, la misma lógica que tenemos en Asinete. Y me parece que es todo. Acuérdense que las yotas adscritas como tal no las consideramos dialectales. Evidentemente concuerda con el nai. Bien. Nos vamos a la segunda estrofa. En esta segunda estrofa viene al final también como parte del ejercicio de evaluación. En esta segunda estrofa ustedes tendrán que hacer la métrica. Así es que aquí no hay como tal ya puesta la medida. Heimoni mocentes megaloi mala. Permengar antlosis topedan negei. La efos de panza de lone de kailaki desmegalai kai auto. Cat auto. Bueno, vamos al análisis dialectal de esta segunda estrofa o estanza. Aquí tenemos el participio mocentes, que en ático tendríamos mojzuntes con la contracción. Bueno, después tenemos la tmesis, por eso puse esta línea de per con egei. Interesante que está al principio y al final, o sea, la preposición y el verbo al que compone se presentan al principio y al final en tmesis para encerrar el verso, ¿no? Y bueno, a esta preposición per está de nuevo apocopada y en eólico puede corresponder a peri y tendríamos periegei o a hiper y tendríamos hiperegei. Ahorita que veamos la traducción, pues hablamos sobre ello. Después tenemos he marcado, bueno, la alfa larga en vez de eta. Aquí tendríamos pede, que es, bueno, viene de puspo2. Lo veremos también cuando veamos la traducción. Pero bueno, importante aquí marcar la alfa larga en vez de eta como parte del análisis dialectal. Después también está zeta, que es un consonantismo. En ático tendríamos diadelon, de la preposición dia. Y es un compuesto de dia más el adjetivo delos. Cuando hablemos de la traducción también hablamos sobre ello. Aquí he marcado láquides solamente por la baritonesis, tendríamos láquides en ático y cat por la preposición apocopada también. Y bueno, vamos con la última. La última son estos versos que se encontraron en otros papiros y bueno, se han reconstruido por diversas fuentes. Es muy compleja la reconstrucción de este fragmento, está muy bien explicado en el libro sobre en el libro del Scriptorum sobre poesía parenética. Entonces ahí está incluido este fragmento de Alceo y se habla muy claramente, muy detalladamente de la reconstrucción de cada uno de los versos que componen este fragmento. Bueno, no vamos a hablar como tal de métrica porque las estanzas de este fragmento son de 4 versos con estrofas alcaicas y bueno, aquí estos 6 versos, bueno, aquí hay 2 versos, estaríamos hablando del verso 9, tenemos 2 estanzas anteriores, 2 estrofas o estancias anteriores y entonces aquí tendríamos el verso 9, el 10 y el 11 están perdidos o no se pueden recuperar y este toipode sería el verso 12. Y bueno, así seguiríamos. Importante decir, sí, en cuanto a métrica, aquí se me fue cuando estaba pasando el texto, esta se cambió por mayúscula, justo en donde menos tenía que cambiarse por mayúscula, porque suponen algunos autores, algunos especialistas y estudiosos del fragmento, que este toi en realidad es la desinencia de una palabra que estaría en sinafía con el verso anterior, con el verso precedente. Entonces, bueno, como tal no es un artículo, sino que es la desinencia de una palabra anterior. Pero bueno, vamos al análisis dialectal. Tenemos halaisi, esta forma, esta desinencia de tercera del plural. Acuérdense que hemos visto eisi o de nuevo en Safo, en el fragmento 31 con este pirrón beisi. Hemos visto oisi también.
Aquí vemos, por ejemplo, también de nuevo ese oisi en este menoisi y también aisi. Tenemos esas tres desinencias, eisi, aisi y oisi, como desinencias de tercera del plural de verbos conjugados. Bueno, después tenemos este anconai con esta geminación, pero más allá de eso vamos a hablar también sobre las distintas lecturas que le han dado a esta palabra. Bien, después tenemos, ya dijimos, el menoisi con esta desinencia de tercera del plural, y después este bimblidesi, además del dativo épico en esi, pues es un hapax, en alceo aparece únicamente y podemos nosotros recuperar un biblici en ático. Después tendríamos este saoi, que equivale a un sotsoi en ático. Bien, y después tendríamos de nuevo este ahmata, que no lo marqué, pero también es un hapax en alceo. Podemos nosotros recuperar akmata solamente con gamma y viene pues del verbo de la raíz del verbo hago. Y se referiría, bueno, ahorita lo vemos cuando veamos la traducción. Después tendríamos este forentai, de nuevo tratado como verbo en mi, o sea, como un verbo atemático, alarga su vocal radical y no tiene vocal unitiva, por lo tanto no hace la contracción, pero en ático sí le encontraríamos y encontraríamos un foruntai. En vez de esto, une directamente las desinencias a la raíz y por eso alarga la vocal radical. Y bueno, eperza, que equivale a un hipercen, y me parece que con eso terminaríamos el análisis dialectal. Bien, vamos a la traducción y al comentario. Decíamos que es un ejemplo de estasiotica mele, o también son llamados estasiotica poemata, es decir, poemas o canciones sediciosas o de sublevación. Déjenme, me voy un poquito a los comentarios. Decíamos que es una metáfora o más bien una alegoría de la nave del Estado, y antes de pasar a la primera estrofa, a la traducción de la primera estanza, me gustaría leer este fragmento de Gentili, que dice que la eficacia y la efectividad de la metáfora o de la alegoría de la nave del Estado se acentúa por el hecho de que en tiempos de Alceo el núcleo antiguo de la ciudad de Mitilene era un islote flanqueado por el mar. Entonces, de hecho, toda la ciudad de Mitilene puede ser también la alegoría o también esa analogía con la nave, con ese barco. Bueno, vamos entonces a la primera estanza. Decíamos que es una metáfora. Esta alegoría o esta nave del Estado funciona como metáfora de los intentos de Mírsilo de establecer su poder tiránico como las olas de un mar embravecido chocando contra una embarcación. Y por eso también se habla de esas dos facciones. Bien, decíamos también que que Alceo transita de cual ola del mar, transita de la primera del singular, como en asinetemi, y después también asinetemi, lo vamos a ver en alguna otra estrofa. Recuperamos esa primera del plural y esta primera del singular y la primera del plural. Entonces en este asinetemi tenemos la primera del singular, y luego en ames y en foremeza la primera del plural. Bien. Decíamos que este ton en realidad, según Lovell, es un tan y concuerda con stasen. Entonces aquí este asineteo decíamos que era no comprender, no entender, y es no comprendo el revuelo, la sublevación, la insurrección de los vientos. Pues una ola rueda hacia un lado, o más bien de un lado con este sufijo zen, pues una ola rueda de un lado, desde un lado, y otra desde otro lado. Pero nosotros, en medio, somos arrastrados
junto con la negra nave. Suponemos por en medio del mar, ¿no? Bien, doy la traducción completa de esta estrofa y luego hacemos algunos comentarios. No entiendo la sublevación de los vientos, porque pues una ola rueda desde un lado y otra desde otro. Y nosotros nosotros hacia en medio del mar somos arrastrados junto con la negra nave. Bueno, importante el uso de éstasin para hablar justo en un contexto marítimo. Y también éstasin en primer verso nos está señalando más el motivo de la metáfora, ¿no? Nos está evidenciando, transparentando más esta metáfora, porque justo este éstasin, según la enciclopedia Suda, este sustantivo se dice que puede referirse al soplo de un viento violento, y que ocurre una éstasis del viento cuando se produce un ajetreo de tal magnitud que vibran los almacenes. Y bien, entonces este éstasis tiene ese sentido efectivamente marítimo de una tormenta, de un movimiento violento, pero también es la connotación social de una sublevación. Bueno, y después tenemos la imagen de las dos olas con este verso anafórico, tomento de, y el uso de este ence para posicionar también la nave y cómo las olas están golpeando a ambos lados. Y bueno, la figura kimakilin-detai está casi una fórmula que es utilizada en Homero y mucho de este análisis viene en el libro de Poesía Parenética, bajo la edición, los comentarios, el estudio preliminar de Berruecos, de Bernardo Berruecos. Entonces mucho del análisis que les presento aquí ha sido tomado de ese libro. Y bueno, él señala que justo esta fórmula, este kimakilin-detai, es usado en Homero y, por ejemplo, se refiere en la Ilíada, en el canto 11, verso 307, a la imagen metafórica del céfiro que disipa las nubes y hace que el oleaje ruede, o en Odisea, en el canto 5, entre los versos 327 y 332, es un paralelo también con la balsa de Odiseo después de haber zarpado de la isla de Circe y que es atacado por la furia de Poseidón. Y en ambos textos se usa ese kimakilin-detai para hablar del ataque embravecido de las olas del mar. Y bueno, este ontomeso no solamente, y por eso queda así, no solamente se refiere al mar, a la posición de la barca físicamente en el mar, en el medio del mar abierto, sino que también a la posición de la hetería alcaica, que se encuentra también entre las agresiones de las dos facciones, que serían evidentemente las dos olas. Y bueno, también decir que Homero usa, además de kimakilin-detai, usa pema-kilin-detai en la Ilíada, tanto en la Ilíada como en la Odisea. En la Ilíada en el canto 11, verso 347, y en la Odisea en el canto 2, verso 163. Y por lo tanto, esto deja claro el uso metafórico de la ola figurada como un mal. Bueno, y tenemos por último la mención explícita a la nave con nai melainai, que es además la forma como Homero también habla de las naves, ¿no? Que esta negra nave. Y bueno, Gentili explica que la nave se le denomina negra a las naves por la manera en el color que adquirían tras la impermeabilización de la quilla que se hacía a base de brea, una especie de chapopote. Bueno. Y entonces repito finalmente la traducción de esta primera estanza, que sería: no comprendo la sublevación, el levantamiento, la insurrección de los vientos, pues una ola rueda desde un lado y otra desde el otro, y nosotros hacia el medio del mar somos arrastrados
junto con la negra nave. Bueno, decíamos que justo tiene efectividad esta metáfora porque el núcleo de la ciudad de Mitilene todavía era un islote flanqueado por el mar. Vamos con la siguiente estrofa. Heimonia, en primer lugar, nosotros sabemos que es invierno, tormenta, y bueno, se puede referir en general a cualquier tipo de mal tiempo, ya sea el invierno o la tormenta. Después tenemos moxuntes. Bueno, el verbo moxeo es sufrir, pesar, y aquí está, decíamos, como un participio en plural. Y al final tenemos este mala, este adverbio de cantidad, y que se puede referir tanto a la grandeza de la tempestad, que esto sí sabemos que concuerdan, pero también a la cantidad de sufrimiento. Y entonces aquí podría ser sufriendo mucho por la enorme tempestad. Y bueno, aquí estaría acompañado de este sufriendo, pero también decíamos que puede referirse a la tan enorme tempestad. Bueno, después tenemos esta tmesis que decíamos del per con egei. Y bueno, porque el agua sobrepasa el pie del mástil. Bueno, sobre esto decíamos que puede ser periegei o hiperegei. En cualquier caso, pues estamos traduciendo sobrepasa, rodea, cualquiera de los dos. Y bueno, este anclos, que es un término náutico que denomina en general el fondo de un barco, que se llama, en español se le denomina sentina, y que es la cavidad inferior de la nave, en la que se juntan las aguas que se filtran a la embarcación. Más adelante les tengo con una imagen explicadas como cada una de las partes de la nave que describe este alceo. La vela, laifos, en general se utiliza para expresar cualquier tipo de tela, pero bueno, aquí se refiere a la vela. Bueno, y la vela suponemos un verbo ser, está ya toda, yo aquí le puse diáfana, decíamos que es de dia y delon, o sea que se puede ver a través de ella, está transparente, pues la vela está ya toda transparente de tantos hoyos que se le han hecho, ¿no? Sobre todo por lo que viene más abajo. Y grandes desgarrones, grandes jirones, bueno, hay en ella. Y decíamos, kata es una preposición apocopada y expresa el movimiento de los jirones que van cayendo. Aquí no hay en realidad un verbo como tal, pero kata nos expresa estos desgarrones de la tela que quedan colgando o van cayendo. Bueno, nos vamos a la última estrofa. Decíamos que aquí, bueno, hay que comentar varias cosas. Halaisi, algunos ponen holaisi, pero bueno, es aflojar. Entonces se aflojan y bueno, con anconai decíamos que algunos como Campbell leen ankirai, con y aquí, ankirai y ro, que es el ancla. Pero bueno, se ha dicho que cómo puede ser que se aflojen las anclas cuando el barco está en alta mar, y por lo tanto algunos han leído como la propia Void, que es la edición que tenemos aquí, que leen Anconai y con
permítanme con este, anconai se refiere a las cuerdas del mástil y no propiamente a las anclas, sino a, bueno, algunos dicen que son unas ataduras, los nudos o la cuerda en general. Y entonces aquí sería, por lo tanto, si leemos la edición de Campbell, pues se aflojan las anclas y los timones. Y si leemos la edición de Boyd, que es la que tenemos aquí, se aflojan las cuerdas y los timones, las cuerdas del mástil y los timones con este o ella. Y luego, y ambos pies, o bueno, solo ambos pies permanecen en los aparejos. Este bimble sí son los cordeles, aparejos o las jarcias de la nave, entonces también se puede referir a estas mismas cuerdas. Y esto me salvaría, y esto único me salvaría, podría salvarme, pero la carga, decíamos que este ácmata es de ago, o sea, lo que se conduce, lo que se lleva, y por lo tanto la carga. Pero la carga está estropeada, este es ekpepalakmena, aquí está mal, esta debería ser una lambda, ekpepalakmena, está esparcida, está estropeada. Una parte arrastrada, de nuevo este forentai, foruntai, arrastrada afuera. Una parte arrastrada afuera y la otra, y ya no sabemos qué más dice. Bueno, repito la traducción de esta última parte. Se aflojan las cuerdas y los timones, ambos pies permanecen en los aparejos, y esto único podría salvarme. La carga está esparcida, una arrastrada afuera, una llevada afuera y otra, y ya no sabemos. Bueno, estos podes se refiere también a los, evidentemente son los pies del mástil. Bueno, y vamos a esta imagen que me pareció pertinente un poco para ubicar cada una de las partes de las que está hablando Alceo. Decíamos que la nave es negra, se le llama negra porque esta parte es impermeabilizada con brea, con una especie de sustancia aceitosa como el chapopote y de color negro. Por lo tanto, esta parte de la nave queda negra y de ahí el nombre de negra nave. Antlos decíamos que es la cavidad inferior donde se puede filtrar el agua. Entonces decíamos que ya ha sobrepasado el antlos y por lo tanto el agua ya estaría a una altura significativa del interior de la nave. Después tenemos este histopede, de histo tiene que ver con histemi, es decir, con estar levantado, y pede con puspo2 y por lo tanto se refiere a este mástil. Este histopede sería el mástil y bueno, Berruecos también explica que es el mástil o el histopede es donde los compañeros de Odiseo amarraron a Odiseo. Después tendríamos el oía, oella, que es el timón, pero también se puede dar ese nombre al capitán del barco. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, yo lo he puesto aquí, ¿no? Pero sería el timón o en este caso el timonel. Las anconai, decíamos que había una confusión entre anquirai, que son las anclas, pero como es una nave en alta mar, algunos han leído anconai, como el caso de la edición de Boyd, y que se refiere en general a las cuerdas del mástil. Y después tenemos laifos, que decíamos que es en general cualquier tela, pero denomina cualquier pedazo o jirón de tela. Por ejemplo, también en la Odisea denomina a los harapos con los que Atenea ha disfrazado a Odiseo de mendigo cuando llega a Ítaca.
pero bueno, aquí se refiere evidentemente a la vela del barco, ¿no? Y si el mástil era el símbolo de la cohesión estructural de la etería, la vela lo es de su dinamismo y capacidad de movimiento, y por lo tanto todos estos jirones, estos harapos que se van desgarrando, y por eso el catautó, que expresa ese desgarre y cómo se van cayendo, pues sería el símbolo de los problemas de la etería y de estas facciones ya golpeando como las de mar. Y bueno, la imagen de esta última estrofa, bueno, de estos últimos versos que hemos visto, sugiere que el agua de la cetina o del antlos ya, ya escaló más de lo debido y llegó al corazón mismo de la embarcación, cuando nos dice que llegó hasta el histopede, ¿no? Por lo tanto, ya también llegó o escaló, los ataques del enemigo ya escalaron hasta el corazón de la etería. Bien. Bueno, les doy la traducción que presenta Voigt sobre este fragmento. No entiendo la lucha intestina de los vientos, porque una ola rueda de un lado y otra de otro, y nosotros hacia el medio del mar somos arrastrados junto con la negra nave, pasando muchos apuros por la gran tempestad, porque el agua sobrepasa el pie del mástil, la vela está ya toda diáfana y desgarrones grandes hay en ella. Se sueltan las escotas y los gobernalles. Los dos pies de la vela resisten. En las cuerdas del papiro, esto es lo que puede salvarme. Lo único. Pero la carga está desparramada. Una parte arrastrada fuera de la borda y otra, y ahí se queda. Bueno, lo que yo quiero que hagan como ejercicio de evaluación de esta videoclase, además de ver la videoclase, es, bueno, que presenten la métrica de esta estanza que está completa, que es utilizando evidentemente el esquema de la estrofa alcaica, y además no van a presentar como tal una traducción, porque la traducción pues ya la trabajamos, ni comentarios al texto, porque ya también hemos dado los comentarios del análisis completo que presenta Berrueco sobre este fragmento. Pero lo que sí quiero es que analicen la repercusión de la alegoría de la nave del Estado en general. Yo les presento aquí un ejemplo quizá muy diferente, no es, pero me parece que es una repercusión de esta primera alegoría que nos hace Alceo. En un manuscrito del siglo XIV, la nave se presenta como una metáfora de la iglesia, es decir, una metáfora cristiana en este caso, y es la iglesia navegando por el mar de la herejía. Si bien es un entorno no político, sino religioso, aquí además de la alegoría o de la metáfora del barco, como la nave del estado de Alceo, también se presenta la metáfora de las sirenas como los entes o los seres que arrastran al pecado a las almas pías. Y bueno, entonces aquí vemos esta nave, y aquí curiosamente la vela del barco se gira un poco para que también nos dé esta imagen de la cruz muy propia evidentemente de la iglesia. Y bueno, aquí estarían las almas pías siendo acosadas y tentadas por los pecados de los que está evidentemente lleno el mundo, y por eso hay pues aquí 6 sirenas, número un poco extraño para la iconografía de las sirenas, la iconografía tradicional de las sirenas, que eran 1, 2 o 3 máximo, pero bueno, aquí tenemos un número, un grupo mucho mayor de sirenas, unas sirenas ya de cola bífida. Bueno, eso ya no tiene mucho que ver con esta clase, pero lo que quiero es que ustedes identifiquen otra alegoría de la nave del Estado, o de la nave como protección o como conjunto que representa a una comunidad. Puede ser una comunidad religiosa, evidentemente una comunidad política, un estado, etc. Y ya sea en poesía o en imagen como esta que estamos viendo. Esa sería, además de la métrica de nuestra estrofa, pues un ejemplo del uso de la alegoría de la nave del Estado en otro contexto. Y bueno, eso sería todo lo que tendría que presentar. Recuerden que tenemos retroalimentación. Déjenme les digo. Y bueno, aquí está la bibliografía, y este es el texto, el de poesía arcaica griega de los siglos VII al VI, que es el tomo 1 de poesía paraenética.
Ahí es donde tomé el comentario que estamos presentando. Bueno, esto sería todo por esta sesión. Nos quedan 2 sesiones antes de salir de vacaciones. Vamos a trabajar el fragmento 346 de Voigt y el 357, y con estos 2 fragmentos que nos faltan terminaríamos las sesiones de Alceo. Nos vamos de vacaciones para regresar y ya trabajar con Corina sobre dialecto beocio. Bueno, espero su tarea, sus ejercicios de evaluación antes evidentemente de salir de vacaciones, y nos vemos. Que estén muy bien, chicos.